Estamos ya en nuestra sección desde el campus con Luis Daniel Vázquez. Él coordina la maestría en Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Vamos a hablar del Tribunal Permanente de los Pueblos, vamos a ver una cápsula y regresamos al comentario de Luis Daniel Vázquez. Desde el campus. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un organismo internacional no gubernamental con sede en Roma, establecido en 1979 para continuar con los trabajos realizados por el Tribunal Russell sobre las violaciones a derechos humanos en Vietnam entre 1966 y 1967 y el tribunal que conoció de las violaciones a derechos humanos por las dictaduras de América Latina entre 1974 y 1976. El Tribunal Permanente de los Pueblos tiene como objetivo principal garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio contra las violaciones masivas a los derechos humanos, individuales, colectivos y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. En particular, al tribunal le interesa identificar las causas históricas, políticas y económicas que llevan a las violaciones del derecho de los pueblos. El tribunal está conformado por un grupo extenso de personas de distinta nacionalidad, que gozan de un amplio reconocimiento e independencia y que llevan a cabo la función de juez en las distintas sesiones. En 2010, decenas de organizaciones sociales mexicanas enviaron a la Secretaría del Tribunal una acusación inicial. El Tribunal Permanente de los Pueblos aceptó la demanda y el 21 de octubre del 2011 instaló el capítulo México denominado Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derecho de los Pueblos. Pero, ¿cómo ha sido el procedimiento? ¿Qué ha sucedido desde entonces a la fecha? ¿Qué violaciones sistemáticas a derechos humanos se han encontrado? Estas son algunas de las preguntas sobre las que charlaremos en Periodismo desde el Campus. Luis Daniel, pues tenemos una primera aproximación a este tema, al Tribunal Permanente de los Pueblos. El tema de los derechos humanos, poco a poco creo ha ido avanzando hasta volverse una agenda internacional que va superando la impermeabilidad de los estados. Durante años, con el argumento de la defensa de la soberanía y de la autodeterminación, claro, los derechos humanos fueron vulnerados. Eso poco a poco va quedando atrás. ¿Cuál es el papel de este tribunal? Claro, en realidad se suma a una serie de tribunales que ya existen, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional. El Tribunal Permanente de los Pueblos nace justamente en 1979 con el objetivo de, sobre todo, conocer las violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos, en derechos colectivos, en derechos de los pueblos, en casos específicos en donde muchas veces el retraso de estas cortes, tanto nacionales, cortes constitucionales nacionales, como estas cortes internacionales, lo que generan es un proceso de denegación de justicia, ¿no? Entonces, ahí donde tenemos estos procesos sistemáticos de denegación de justicia, se hace presente el Tribunal Permanente de los Pueblos. En ese sentido es que es un tribunal más bien moral, es un tribunal político, la eficiencia de sus sentencias, porque finalmente dicta sentencias, tiene que ver más con eso, con los procesos políticos, la formación de opinión pública, la discusión en la esfera pública que genera en los distintos países que son sometidos a juicio. Con crear, digamos, un contexto de exigencia en materia de derechos humanos a los estados nacionales y a otros organismos internacionales. Es correcto, es correcto. De hecho, una cosa interesante, por ejemplo, es que si bien nace en el 79, arranca muy rápidamente sus procesos, diversos procesos, y en toda la década de los 80 lo que nosotros vemos son sobre todo juicios a países en particular. Está ahí Argentina, está El Salvador, están varios países, sobre todo de América Latina, pero también varios de Asia, en donde lo que el tribunal se está abocando en especial es a violaciones a derechos básicos en materia civil, porque es cuando tenemos estos procesos de dictadura que violentan de forma sistemática el derecho a la no tortura, a la libertad personal, la integridad personal. Sin embargo, después hacia finales de los 80 y sobre todo muy claramente en los 90, se nota una diversificación muy interesante en los casos que llegan al tribunal, porque ya no únicamente mira a países y ya no solamente mira esas violaciones a derechos civiles, sino también a derechos económicos, sociales y culturales, y ya no únicamente por los órganos gubernamentales, sino también, por ejemplo, por las políticas del Fondo Monetario, por las políticas del Banco Mundial, los problemas que suele haber a veces entre empresas multinacionales, en particular, por ejemplo, mineras, con los derechos de las comunidades indígenas, y entonces con este tipo de nuevas temáticas se empieza a entrar también a los países, ¿no? Entra Colombia. ¿Y cómo llega a México?
La forma que opera el tribunal es que el país en particular, a través de las organizaciones sociales, tienen que solicitar la audiencia correspondiente. En el caso de México esto sucede más o menos a principios del 2010 y hay una fuerte discusión al interior de los propios miembros del tribunal para ver si efectivamente el país debe o no ser sometido. La discusión en el caso de México tomó casi un par de años, ¿no? Y ahí además en esa discusión parte de los jueces que son miembros del tribunal, tenemos a Luigi Ferrayol y a Ernesto Garzón Valdés, es decir, personas de primerísimo nivel, que discutían justamente si México debía o no ser sometido a un caso. Finalmente decidieron que debía ser sometido, la audiencia inicial arranca… ¿Cuál era el caso? Como se trata de violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos, en el caso de México se recuperaron 3 temáticas: la del libre comercio, la violencia a partir de la política de seguridad y sobre todo la impunidad. Porque lo que están suponiendo es, en la presentación del caso, es que estos 3 aspectos centrales son los orígenes o los detonadores de las violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos. Entonces, por ahí es que están arrancando. Entonces, la audiencia inicial se da el 21 de octubre del 2011 y la idea central es que durante todo 2012, que está por terminar, y también todo 2013, están dándose varias audiencias temáticas divididas en 7 grupos, uno para migración, uno para reporteros, uno más para comunidades indígenas, derechos humanos laborales, devastación ambiental, en fin, son 7 en total. Se va a trabajar durante todo 2013 también en la presentación de este tipo de audiencias y se espera la resolución final del tribunal hacia el primer trimestre del 2014. ¿Y quiénes acuden a las audiencias? Entiendo que entre otros las organizaciones sociales que llevaron el caso, claro, pero imagino que habrá cierto derecho de audiencia por parte de quien está siendo sometido por el Estado mexicano. Sin duda, sin duda. De hecho, estas que se denominan justamente audiencias, lo que hacen más bien son los procesos de documentación. La idea es que justamente ahí se tienen que sistematizar, que documentar estas violaciones a derechos humanos, en particular esas violaciones que suponen procesos estructurales, y ya con la documentación es que se genera este diálogo con los gobiernos. Sin embargo, cada una de las audiencias funciona para entrar o para iniciar justamente estos procesos de diálogo. Por ejemplo, acaba de celebrarse en la audiencia de devastación, se emitió el dictamen correspondiente con los jueces que participaron en esa audiencia y ese dictamen fue dado a conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces ahí ya inician, estos 2 años sirven para iniciar esos procesos de diálogo justamente con los órganos gubernamentales. ¿Cómo está constituido el tribunal? El tribunal está constituido por entre 35 y 75 jueces y la designación obviamente de los jueces que van a conocer de cada uno de los casos es aleatoria. Te decía que hay múltiples nombres, entre ellos estos que ya te comentaba, ¿no? Que son como sí, de los más conocidos, los más fuertes. Está también Ernesto Cardenal, Eduardo Lander, en fin, venezolanos de todas partes del mundo. Y de ahí es que se determinan 5 jueces que son los que conocen del caso correspondiente. Sin embargo, en cada una de las audiencias se pueden emitir los dictámenes, digamos, parciales, ¿no? Y esos dictámenes parciales también se nombran jueces auxiliares. Entonces, para el caso, por ejemplo, de la audiencia de devastación ambiental, uno de los jueces era Milón Cotari, ¿no? Ex relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda. También estaba Maud Barlow, que es una de las principales consejeras de Naciones Unidas para el Derecho al Agua. Entonces, hay figuras de este tipo que son las que van conociendo en estas audiencias, van haciendo la documentación, emiten los dictámenes parciales y toda esa documentación con los dictámenes parciales son entregados finalmente a los jueces definitivos. Nos dices, a finales de 2013 o a lo largo de 2013 tendremos ya el pronunciamiento del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el caso de México. ¿Qué efectos podría tener en nuestro caso concreto? Los efectos en realidad, como te decía hace un rato, son políticos. El tribunal es un tribunal moral, es un tribunal político, lo que intenta es generar opinión pública. Por eso es muy importante dar a conocer no solamente su existencia, sino también los trabajos que vienen desarrollando cada una de las audiencias. En este caso, por ejemplo, ya sesionaron 3 de las audiencias, la audiencia de derechos humanos laborales en agosto, también sesionó ya 2 preaudiencias en el caso de devastación, que fue la de megapresas, y también una de devastación en el caso de Cherán. Y en breve va a funcionar una audiencia más muy relacionada con la minería y las violaciones a derechos humanos por el caso de minería. Entonces, durante lo que resta de 2012, que es muy poquito, pero sobre todo durante todo 2013 vendrán este tipo de audiencias, hasta 2014 es que se va a conocer el fallo final. Y el fallo final o la fortaleza del fallo final dependerá de 2 cosas, como en casi todas las cortes, por cierto, en la Corte Interamericana es exactamente igual. Dependerá primero del conocimiento que se dé en la opinión pública del fallo y después del acompañamiento que los propios movimientos en materia de derechos humanos den del fallo en cada uno de los procesos de diálogo que se abren con las distintas oficinas gubernamentales. Luis Daniel, pues te agradezco que nos hayas puesto al día de que existe este tribunal, de que hay un caso sobre México que se está analizando y que sin duda habrá que estar acompañando y
también difundiendo, estudiando cuando en su momento, en 2014, esté el pronunciamiento final, pero también ir siguiendo estas audiencias. Pues nos vemos pronto con un comentario tuyo en esta sección desde el campus. Muchas gracias. Esto es Observatorio por TV UNAM. Regresamos en unos segundos a la sección Contraste, dedicada al 20 de noviembre y a discutir la historia y sus usos políticos.